luz de la palabra. En esta noche vamos a ver como título acerca de la autonomía de la iglesia. Como introducción, hermanitos, una iglesia local no es independiente, pero sí es autónoma. Independientemente quiere decir que no tiene dependencia, que no depende de nada ni de nadie, ni nadie más. Ningún cristiano ni ninguna iglesia cristiana puede decir esto porque somos un cuerpo y miembros cada uno en particular. Continuando así la enseñanza del Señor dentro de la iglesia universal, podemos, quiere decir, o sea, dependemos de la cabeza de que es Cristo y de los demás miembros. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, vamos a ver, amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice, 1 Corintios 12, 27, dice la palabra del Señor así. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, somos nosotros miembros de la iglesia de Cristo, ¿no? Y miembros cada uno en particular. Y en Efesios capítulo 1, 18, veamos lo que nos dice. En Efesios, por favor, 1:18. Veamos. Dice la palabra del Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y en Hechos 2:47, veamos hermanos por favor, en Hechos 2:47, dice la palabra de Dios, aquí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo, ¿sí? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la Iglesia Universal no tiene organización. Cristo es nuestra cabeza. Aquí podemos entender, hermanitos, como dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cristo nuestro Señor nos manifiesta a través de los apóstoles, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo también, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces, dentro de las iglesias locales, es muy importante distinguir entre la iglesia universal y la iglesia local. En la iglesia local,
perdón, la Iglesia Universal no tiene ninguna organización, hermanitos. La iglesia local sí tiene organización, primero. Segundo, la iglesia universal está compuesta de los salvos, o sea, de individuos, no de congregaciones. No debe haber ningún arreglo colectivo de iglesias locales. Por eso dice claramente que la iglesia local sí tiene organización, pero en su iglesia, en su localidad. Vamos a ver, hermanitos, aquí la iglesia o las iglesias locales. No sé si me están escuchando bien, hermanitos. Bien, hermanito. Jaimito, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, hermanito. Bueno, muchas gracias, hermanito. Entonces estamos mirando aquí sobre las iglesias locales. En Romanos 16, ¿qué dice ahí? Veamos una palabra del Señor, iglesias locales. En Romanos 16, dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿No? Es decir, en cada una de las iglesias que están establecidas, ya sea en diferentes lugares del país o del mundo, estas iglesias, está hablando de iglesias en plural, pero las que están establecidas en cada uno de estos lugares y son dependientes de cada una de ellas. Por eso dice, os saluda todas las iglesias de Cristo. Es decir, la iglesia local sí tiene su organización, como habíamos visto, y veamos acá también en Hechos 14:23, confirmemos, Hechos 14:23, vamos a ver, dice así la palabra del Señor, 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, y constituyeron ancianos en cada iglesia, ahí lo dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, la autonomía de la iglesia local, vamos a ver, veamos, dice, esto no quiere decir que la iglesia no puede o no debe tener compañerismo con otras iglesias. Se deben interactuar con otras iglesias que tengan su sana doctrina, es decir, que llevemos la misma doctrina. Claro, y estamos convencidos, hermanos, de que en el Nuevo Testamento tiene algo que decir en cuanto a cómo una iglesia local debe funcionar y cómo debe gobernar. Así misma. Lo vemos de la siguiente manera. En Efesios 1:21, por favor, veamos, hermanos. En Efesios 1:21, aquí dice la palabra del Señor. Sobre todo,
principados y autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Entonces, no solo es este siglo, sino también en el venidero, como también nos confirma en Efesios 2:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En Efesios 1:23 de igual manera, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia del Señor es su esposa, es su rebaño. Entonces, sin embargo, una iglesia debe ser autónoma porque, según la Biblia, goza de autonomía. O sea, es dependiente de sí misma, sin pensar o sin equivocación a que esta iglesia o cada una de estas iglesias está como cabeza nuestro Señor Jesucristo. Con autonomía queremos decir que una iglesia local tiene independencia política. A ver, una iglesia local tiene independencia política. En otras palabras, una iglesia bíblica se gobierna a sí misma, no por ninguna jerarquía ajena, ni por ninguna persona ajena que pretende controlar desde afuera. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, hermanitos, que realmente, como dice aquí, que una iglesia se gobierna a sí misma, no por ninguna jerarquía ajena, ni por ninguna persona ajena que pretende controlar desde afuera. Una iglesia entonces no es totalmente independiente, perdón, ¿sí? Porque forma parte del cuerpo de Cristo. Pero en el contexto de su gobierno, de dirigir los santos de su vida y ministerio. En el contexto, ¿no? Cada congregación, cada iglesia local es autónomo. Algunos pasajes, veamos algunos pasajes claves. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Esto es necesario conocer, hermanitos, que realmente es el rebaño. En aquel que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Veamos también en Hechos, capítulo 20, versículo 29.
dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mire, aquí, hermanos, y claro, estamos hablando se podría decir, con firmeza, hablando con la palabra de Dios que tiene autoridad, en que debemos tener mucho cuidado en este pasaje que nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y bueno, y de esta manera, hermanos amados, siempre se caracteriza la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, porque debe de ser la doctrina con autoridad de la cabeza que es Cristo nuestro Señor. De igual manera, hermanitos, en Hechos 20:30, ¿qué dice? Hechos 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces, y en muchos lugares, y esto es lo que pasa, hermanos, que en realidad los mismos, de las mismas congregaciones, cuando no están bien acimentados, por A o B circunstancias, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí, o sea, tras de estas personas, tras de él. Continuamos. Aquí podemos ver, hermanitos, quizá con nuestro hermanito David también habíamos aprendido sobre el centralismo y la iglesia local, ¿no? Es decir, el centralismo es donde hay una iglesia como cabeza para gobernar a las demás. Entonces, eso no es conveniente, no es admitido por la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, sino bajo la autoridad de Cristo. Veamos, hermanitos, aquí, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículo 5. Tito, vamos al libro de Tito. Dice, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. Eso es lo que debemos aprender para enseñar a los demás, que debe de haber, hermanitos, debemos aprender esta enseñanza de Cristo o de la palabra de Dios. Y claro, donde hay ahí ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé
dice también, para que también puedan exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. El problema existe cuando hay un cuerpo u otra institución encima de una iglesia local que ejerce autoridad, presión y o control sobre dicha iglesia para que haga lo que la jerarquía requiere o quiere, ¿no? Cuando hay un cuerpo u otra institución encima, o sea, quien esté gobernando, ahí se produce el problema. Ahí es donde estamos perdiendo autoridad o faltando a la verdad, como enseña o como nos ha dejado establecido nuestro Señor. Entonces dice, donde hay cuando supervisora, por ejemplo. Cuando esto sucede, la iglesia local deja de ser autónoma y llega a ser gobernada por una autoridad ajena y no bíblica. Como decíamos, hermanito. Sí, es necesario que esté esta iglesia gobernada por la cabeza que es Cristo, haciendo lo que a Él le agrada como dejó establecido, no como esta supuesta iglesia que quiera gobernar o quiera tomar atribuciones y tener bajo su autoridad. No. ¿Qué es una iglesia local? No todo grupo de cristianos constituyen una iglesia local. No una familia en carne. Una iglesia local es un grupo de cristianos, primero, que acuerda ser una iglesia local. Segundo, que acuerda adorar y obrar como iglesia local autónoma. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia local? Veamos. ¿Cuál es la misión? Como todos conocemos en este pasaje, Mateo 28, 18, dice, o sea, lo que no es la misión de la iglesia, veamos, no es un cuerpo político, no debe meterse en asuntos políticos, no hacen los sectarios participando en marchas de protesta, abogando por los derechos civiles, apoyando los movimientos de los feministas, protestando contra la fuerza nuclear, etc. Bueno, hay diferentes cosas que equivocadamente puede entrar en ese campo y no lo es así. Cada cristiano, si es ciudadano y tiene interés en muchas cuestiones políticas, pero la congregación no tiene total función, ¿sí? No está autorizada para esas cosas. No debemos, hermanos. 2, no es un club social, por ejemplo, también. Esto es necesario conocer, hermanito. No es un club social. Cada vez más hermanos liberales convierten la iglesia local en centros familiares, construyen como salones para recreo, para cenas y toda clase de actividades sociales. Y claro, puede ser también esta una forma o una estrategia de poder llevar
a la equivocación. Puede ser que el cristiano pues se deje llevar por esta clase, se podría decir, de facilidades que le dan estas iglesias liberales donde hay un centralismo. Puede llevárselos, pero depende del cristiano que conoce la palabra del Señor. Si Cristo no enseñó, si Cristo no dejó establecido, hermanitos, no podemos violar la enseñanza humana o estrategias que nos puede llevar a desobedecer la autoridad de Cristo nuestro Señor, a una actividad social, estar ahí aparentemente manifestando ser, que así es como debemos estar, ¿no? Aplican la palabra comunión, aplican la palabra comunión a tales actividades, pero la Biblia no usa la palabra así. No es una especie de Cruz Roja o centro para repartir comida, ropa y medicina. Cristo no le encomendó a la iglesia local la obra de benevolencia general, y el dinero de la ofrenda no es para tales propósitos. La misión de la iglesia local, primero, la iglesia local se reúne para adorar a Dios, cantar, orar, predicar, enseñar y ofrendar, tomar la cena. Segundo, la iglesia se reúne para edificarse. La iglesia predica y enseña la palabra. La iglesia local ayuda a los santos fieles. Recordemos esto, hermanitos. La iglesia local ayuda a los santos fieles. Todos los textos que hablan de la ofrenda hablan de santos pobres y no hablan de una benevolencia general. La ofrenda es una comunión entre hermanos, entre hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Por favor, veamos. Segunda de Corintios 8, 4. 8:4 dice la palabra de Dios: pidiéndonos con muchos ruegos que los concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Eso nos concede el privilegio de servirnos entre los santos, entre los hermanos. Por eso es una comunión, pero entre los hermanos. Estén donde estén y en cualquier lugar, si hay la buena voluntad, hay las posibilidades de apoyar, de ayudar los unos a los otros, Dios dejó establecido que debemos hacerlo, pero entre los santos. ¿De qué? De la ofrenda. La ofrenda es justamente, como dice la palabra del Señor, para los santos. Continuemos. Participar significa comunión, viene de la palabra koinonía. Claro. Veamos en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 15. 4, 14 al 15. Veamos, por favor. Dice la palabra del Señor. 4, 14 al 15. Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al participio, perdón, por favor, hermanitos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, dice el apóstol Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ve? Claro, esa es la comunión, esa es la koinonía. Podemos ver también, hermanitos, en 1 Corintios 10, 16. Veamos. 10, 16. Dice así. 10, 16. Hablando de la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Se refiere justamente a la comunión o a la participación de la cena del Señor. Entonces, es obviamente que en la iglesia del Señor debe o debemos seguir esta enseñanza, este patrón divino, como ejemplo que se refiere a la comunión o a la participación de la cena del Señor. La misión de la iglesia local es espiritual, es espiritual. No nos olvidemos de esta maravillosa enseñanza y no debemos confundirnos lo espiritual, la comunión, la unidad espiritual. Digamos, la iglesia local es autónoma bajo Cristo según gobierna sola, es independiente, Constituyeron ancianos cada iglesia, dice. Constituyeron ancianos cada iglesia. Esto nos habla en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Veamos. Hechos 14, 23. Que habíamos ya anteriormente, habíamos visto, pero vale la pena, hermanitos, bíblicamente ver y recordar. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No escogieron ancianos solamente para las iglesias más grandes o centrales, para que éstas dirigieran a las iglesias más pequeñas. No. Por eso habíamos visto también en Hechos 20:28 que dijo, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí se ve claramente el límite de la jurisdicción de los ancianos. Ahí son obispos de una sola congregación local. Veamos, hermanos. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, por favor. 1 de Pedro 5, 2. Vamos a los textos bíblicos, hermanos.
5:2. Dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Qué maravilloso, hermanos. Por el rebaño, mirad, cuidad por el rebaño, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, aquí se ve claramente, hermanos, el límite de la jurisdicción de los ancianos. Son obispos de una sola congregación local. Apacentar la grey y de Dios que está entre vosotros. De Dios está entre vosotros. Si no hay ancianos en alguna congregación, ¿es iglesia o misión? La Biblia no habla de misiones, sino solamente de iglesia. Toda congregación es independiente, aún antes de tener ancianos. Como nuestra iglesia. En Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Había deficiencia, pero si era iglesia. Miren, hermanos. Pero si era iglesia que se gobernaba por sí sola. Por lo tanto, no debe haber ningún control ajeno, ninguna presión ajena. No. En esta época, muchas iglesias locales se han convertido en iglesias patrocinadoras que se encargan de obras evangélicas, edificativas o benévolas con control. Bueno, hay en diferentes lugares del mundo, donde de esta manera muchas personas están convencidas que son unas instituciones que aportan, que ayudan, que ofrendan o que les ayudan a sus hijos en colegios, en escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, piden dinero a todas las demás iglesias, y los que se oponen a este arreglo no bíblico son víctimas de presión carnal y se tildan de antis. Dice también, la iglesia local es adecuada, suficiente para hacer todo lo que Dios ha asignado que haga. ¿No? Es suficiente o es adecuada. Lo puede trabajar, lo puede seguir haciendo como Dios manda. Sí, lo puede, hermanitos. Por lo tanto, no se necesitan organizaciones o funciones de escuelas e instituciones humanas. Veamos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Ahí podemos ver, hermanitos, también. 3:16 dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
¿Ve? ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Son cosas o son enseñanzas que Dios lo dejó establecido. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre obediente, porque llega a ser de Dios por medio de la obediencia y la fe. Entonces dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podríamos, hermanitos, violar la autonomía de Dios, jamás de la vida. Jamás, hermanitos, tenemos que sí sujetarnos, llevar esta enseñanza divina con claridad, con rectitud, para alcanzar a las promesas o a la promesa de Dios para obtener una vida eterna. Es adecuada para adorar. No es necesario que lleguen hermanos de otras congregaciones a una iglesia más pequeña para encargarse del culto, para servir la cena, para recoger la ofrenda o para bautizar. Los hermanos de las iglesias locales, por pequeña que sea, pueden encargarse de todas estas actividades. Claro. Por eso debemos mejor estar en capacidad, debemos estar capacitándonos a través de su palabra para ser buenos obreros y hacer las cosas como Dios quiere. Además dice, y esto es muy importante y muy crítico, pueden administrar sus propios fondos. No es bíblico que los ancianos de alguna iglesia de habla inglesa recoja la ofrenda de la iglesia hispana diciendo que lo hacen porque ellos pagan al predicador. No. Y bueno, obviamente, hermanitos, con esto no quiere decir, como habíamos dicho en antes también, no quiere decir que nos visitarían los hermanos de otro país o de otra congregación, que vengan a participar, estemos juntos, pero cuando vengan con la sana doctrina, con la sana enseñanza de Dios, que también lleven esta enseñanza que dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Somos capaces, hermanitos, hacer las cosas que a Cristo o a Dios le agradan. Vamos adelante. Es adecuada para edificarse por medio de la predicación, la enseñanza y las actividades de la congregación. Es adecuada. En Efesios capítulo 4, versículo 11, veamos. Efesios capítulo 4, 11. Dice la palabra del Señor. 4, 11 dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve, hermanitos? Tan clara la palabra del Señor. Aquí entonces podemos hacer como manda su palabra, con el fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, o la iglesia de Cristo, o el rebaño de Cristo. ¿Sí? Sigamos, veamos también, hermanitos, más adelante en Efesios, capítulo 4, versículo 13, 4:13, dice también, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso es, hermanitos. Hasta, dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más adelantito vamos, hermanos, ahí en Efesios 4:14 también. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrinas por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está, hermanitos. Si es verdad. Y Satanás está ahí atento a todo esto. Satanás puede meter un engaño, como decimos vulgarmente, gato por liebre. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mucho cuidado, hermanitos, de esta sabiduría satánica. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando nosotros llevamos una doctrina, una enseñanza de Cristo, podemos estar en el lugar de que ni siquiera conocemos nosotros, pero si lleva la misma doctrina, estamos en comunión espiritual, cumpliendo lo que Cristo nuestro Señor dejó, y eso es lo que a Dios le agrada, y que cuando Cristo venga, Él viene por su iglesia. Entonces, debemos estar siempre pensando en que debemos crecer en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. En Efesios capítulo 4:16, dice la palabra del Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, edificándose en amor. Bien. Veamos
El tiempo parece que... Hermano Jaimito, por favor, me ayuda con el tiempo. Estaríamos ya, hermanito, con el tiempo si podemos Ya. tal vez dividirlo para la próxima semana. Quedaría Bueno, perfecto, hermanito. bueno, está bien, hermanitos. Muchas gracias. Por eso estaba un poquito preocupado. Pero en todo caso, quedamos, sí es necesario, hermanos, que estamos continuando, que ya vamos próximo, pero para el próximo estudio tendríamos que ver con, para terminar ya en conclusión, hermano, este maravilloso estudio. Una pequeña conclusión vamos a dar acá, hermanitos. Por ejemplo, en Mateo 15:13, Mateo 15:13 dice la palabra del Señor, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuánto nos advierte, hermanito, su palabra en que debemos seguir la enseñanza divina, el camino recto para agradar a nuestro Padre Celestial? Esto ha sido, hermanitos, en esta noche, agradeciendo a Dios, agradeciéndoles a su atención también de todos mis hermanitos que estén conectados en la plataforma. Muchas gracias, hermanitos. Jaimito, muchas gracias.